Cuando pensamos en Marie Curie, pensamos en la grandeza. La imaginamos como la santa patrona de la ciencia, la única mujer en ganar 2 premios Nobel, en 2 campos científicos distintos, física y química. La vemos como un icono de la perseverancia, una mente brillante que rompió todas las barreras de género de su época. Pero hay otra imagen, una mucho más oscura y peligrosa, que define su legado. Si hoy vas a la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y pides ver sus cuadernos de laboratorio originales, los de la década de 1890, no te los entregarán. O, si lo hacen, será después de que firmes una exención de responsabilidad y te los traigan en una caja revestida de plomo. Porque más de 100 años después de su muerte, sus notas, su libro de cocina e incluso sus cartas personales siguen siendo peligrosamente radiactivos. Y lo serán por al menos 1500 años más. Esta no es una simple anécdota. Es la prueba física de que Marie Curie realizó un experimento, o más bien, una vida entera de experimentos, que hoy estaría absolutamente prohibida. Si un científico moderno intentara replicar sus métodos, sería detenido de inmediato. No por la policía, sino por todas las juntas de ética, seguridad y regulación que existen precisamente debido a lo que ella descubrió ya cómo lo hizo. Si te apasionan las historias increíbles de los gigantes de la ciencia y los sacrificios que hicieron para cambiar nuestro mundo, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún descubrimiento. Para entender por qué el trabajo de Curie estaría prohibido, debemos transportarnos a París a finales del siglo XIX. En 1896, el físico Henri Becquerel descubrió casualmente que las ventas de uranio emitían unos rayos misteriosos, rayos que velaban las placas fotográficas en la oscuridad. Era una curiosidad. Marie Curie, en ese entonces una estudiante polaca, buscando un tema para su tesis doctoral, decidió investigarlo. Su primera genialidad fue la hipótesis. Tal vez esta radiación no era el resultado de una interacción química, sino algo que provenía del interior del átomo mismo. Una idea radical, en una época en que se creía que el átomo era la partícula más pequeña e indivisible. Armada con un electrómetro construido por su esposo, Pierre, comenzó a medir la radiactividad de cada elemento que pudo encontrar. Todo iba bien, hasta que probó un mineral llamado pechblenda, un estudio de las minas de uranio. Aquí ocurrió algo imposible. La pechblenda era 4 veces más radiactiva que el uranio puro. Incluso era más radiactiva que el torio. La única conclusión lógica era que en ese mineral debía haber algo más. Un elemento nuevo y desconocido, increíblemente poderoso. Aquí es donde comienza el experimento prohibido. Pero no se trataba solo de una idea audaz, se trataba de una odisea industrial. La Universidad de la Sorbona, con su elitismo de la época, les cerró las puertas. Consideraban que la investigación de la radiación era una excentricidad de la pareja, un callejón sin salida científico. Esta desidia institucional los forzó a una solución que hoy suena a locura. Para obtener una cantidad minúscula de ese elemento misterioso, se requería procesar la asombrosa cantidad de 10 toneladas de pechblenda. Esto equivalía a excavar, transportar, moler y disolver la roca de una cantera entera. No fue solo un desafío académico, sino una prueba de resistencia física y mental que llevó a los Curie a los límites de la supervivencia. En lugar de un laboratorio de alta tecnología, su puesto de trabajo sería un lugar que cualquier organismo de salud y seguridad hoy clausuraría. Un viejo cobertizo de la Facultad de Medicina, frío, húmedo y sin las condiciones mínimas para manejar materiales tóxicos. La ciencia estaba a punto de volverse una labor de minería medieval. Marie y Pierre Curie necesitaban toneladas de pechblenda para intentar aislar esa misteriosa sustancia. Consiguieron que una mina en Austria les donara varias toneladas de sus desechos. No tenían un laboratorio. La Universidad de la Sorbona se negó a darles uno, considerando su investigación una pérdida de tiempo. Así que terminaron trabajando en un cobertizo abandonado, una especie de establo con techo de cristal que goteaba, sin calefacción en invierno y sofocante en verano. Lo que hicieron allí durante los siguientes 4 años desafía la descripción moderna de ciencia.
Era una alquimia brutal. Era trabajo de fábrica. Era un suicidio lento. Marie se encargó de la separación química. Esto implicaba moler manualmente toneladas de roca de pechblenda hasta convertirla en polvo. Luego, la hervía en enormes calderos, con productos químicos cáusticos y tóxicos. Pasaba días enteros de pie sobre el asfalto sucio, agitando un caldero hirviente, con una barra de hierro casi tan alta como ella, envuelta en vapores nocivos. Pierre se centraba en las propiedades físicas de las nuevas sustancias. Ambos manejaban estos materiales con las manos desnudas. No tenían trajes protectores, ni guantes, ni gafas, ni campanas de extracción de humos. No existía el concepto de seguridad radiológica. No tenían dosímetros. Ellos serán los dosímetros. En sus diarios, Pierre escribió que sus manos estaban agrietadas y quemadas. Marie sufría de fatiga crónica y lo que llamaban gripe. Hoy sabemos que sufrirían los primeros síntomas del síndrome de irradiación aguda. En 1898 anunciaron el descubrimiento de no uno, sino dos nuevos elementos: el polonio, llamado así por la patria de Marie, y, unos meses después, el radio. La radio era millones de veces más radiactivo que el uranio. Era la fuente de la radiación imposible de la pechblenda. Y aquí el experimento prohibido se vuelve aún más personal. Quedaron tan fascinados por su descubrimiento que lo trataron como un tesoro. Marie describió en su diario cómo iban al cobertizo por la noche solo para mirar. Los viales de radio, que habían aislado con tanto esfuerzo, brillaban en la oscuridad con una hermosa luz azulada y fantasmal. Marie guardaba un vial junto a su cama como si fuera una lámpara de noche. Pierre llevaba un tubo de radio en el bolsillo de su chaleco para mostrárselo a sus colegas, disfrutando de cómo les quemaba la piel. Literalmente, se quemó a sí mismo a propósito, atando un vial a su brazo para registrar la herida, en uno de los primeros experimentos de radioterapia. Si un estudiante de posgrado hoy dijera: «Profesor, descubrí una sustancia nueva. Brilla en la oscuridad y la he estado guardando en mi mesita de noche», sería expulsado del programa y enviado a una evaluación psiquiátrica. El laboratorio estaría sellado por un equipo de materiales peligrosos. Marie y Pierre estaban, literalmente, bañándose en radiación gamma y alfa e inhalando gas radón, un producto de la desintegración del radio que se adhiere al tejido pulmonar. Ganaron el Premio Nobel de Física en 1903, pero estaban demasiado enfermos por la radiación para viajar a Estocolmo a recogerlo. ¿Qué te parece? ¿Es esta una historia de heroísmo científico o una advertencia sobre los peligros de la obsesión? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Pero la historia no termina ahí. El experimento prohibido de Marie Curie tuvo una segunda fase, quizás aún más impactante, que tuvo lugar una década después. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Marie, ahora viuda después de la trágica muerte de Pierre en 1906 y ya doble ganadora del Premio Nobel, había ganado el de Química en 1911, no se quedó en su laboratorio. Vio el horror de la guerra, millones de jóvenes mutilados en las trincheras. Los cirujanos de campo operaban a ciegas, amputando miembros que podrían haberse salvado si tan solo podían localizar las balas y la metralla dentro del cuerpo. La solución era obvia para Marie: los rayos X, descubiertos por Röntgen en 1895. El problema era que las máquinas de rayos X eran dispositivos enormes y frágiles, que solo existían en los hospitales de las grandes ciudades, muy lejos del frente de batalla. Así que Marie Curie, en un acto de genio logístico y pura fuerza de voluntad, inventó la radiología móvil. Recaudó dinero, convenció a los fabricantes de automóviles de París para que donaran vehículos y a los ricos para que donaran dinero. Equipó unas 20 camionetas con máquinas de rayos X, dinamos alimentadas por el motor del automóvil para generar electricidad y cortinas oscuras para revelar las placas. Estas unidades se conocieron como Les Petites Curies, los pequeños Curies. Y aquí es donde el experimento prohibido vuelve a la carga. Marie no solo diseñó los vehículos, sino que aprendió a conducir,
Aprendió mecánica de automóviles y condujo ella misma la primera unidad hasta el frente. Pero no podía estar en todas partes. Así que reclutó a unas 150 mujeres jóvenes sin ninguna formación científica y les dio un curso intensivo de física, anatomía y operación de rayos X. Luego, las envió al frente. Hoy, un técnico de radiología estudia durante años para obtener la licencia. Se obsesionan con la seguridad, el blindaje de plomo, la distancia y la dosis mínima absoluta para el paciente. Marie Curie, en medio de una guerra, estaba operando máquinas de rayos X primitivas y sin blindaje, no solo exponiendo a los soldados, sino a ella misma, a su hija Irene, que la acompañaba con solo 17 años, ya su ejército de técnicas voluntarias a dosis masivas de radiación, día tras día. No había tiempo para precauciones, no había ciego. Ella misma describió cómo sus manos y antebrazos estaban constantemente expuestos a los rayos mientras posicionaba a los pacientes. Este acto, aunque heroico, fue otro experimento prohibido. La exposición a la radiación fue astronómica, pero salvó, según las estimaciones, a más de 1 millón de hombres, 1 millón de soldados que deben su vida o sus miembros a que Marie Curie llevó su peligrosa ciencia directamente a las bombas y las balas. Hoy, ningún comité de ética permitiría a un civil, y mucho menos a un científico de renombre, crear un equipo de operadores aficionados y llevar una tecnología peligrosa y no probada a una zona de guerra. Estaría prohibido. Marie Curie murió en 1934 a la edad de 66 años. La causa oficial fue anemia aplásica, una enfermedad en la que la médula ósea deja de producir células sanguíneas. Hoy sabemos, sin lugar a dudas, que fue causado por décadas de exposición masiva a la radiación. El experimento de Marie Curie fue su propia vida. Ella fue el sujeto de prueba. Su cuerpo absorbió el costo de sus descubrimientos. Hoy trabajamos con isótopos, usando brazos robóticos detrás de horribles muros de plomo. Tenemos límites de dosis estrictas y monitores personales. Tenemos estas reglas, esta seguridad, esta ciencia moderna, precisamente porque Marie Curie no las tuvo. Ella caminó por el fuego radiactivo para que nosotros supiéramos dónde no pisar. Por eso sus métodos están prohibidos, porque su éxito y su sacrificio personal son la base misma de las reglas que ahora la prohíben. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón radiactivo de la ciencia. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando las historias que definieron nuestro mundo, dale me gusta, compártelo y asegúrate de estar suscrito. Hasta la próxima.